La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. Bien, amigos, continuamos con Distrito Informativo. Gracias por su sintonía, 8:15 de la mañana. Muy buenos días a esas personas que ahora mismo acaban de sintonizar. Vamos a recibir nuestro invitado, Jesús Geraldo Martínez. Él es economista, consultor con una amplia experiencia en regulación y supervisión del sector financiero. Yo tenía una primera pregunta, pero se la cedía a Yasmín. Yasmín, adelante. Buenos días. República Dominicana decía antes de la entrevista en los comerciales, tiene como grandes contradicciones. Todos los meses el Banco Central dice que la economía crece, y no solamente este gobierno, sino el gobierno pasado y los gobiernos pasados, y el PLD también se enorgullecía del crecimiento macroeconómico. Sin embargo, el pueblo no lo siente así, o sea, la calidad de vida no ha mejorado. ¿Qué opinión tiene al respecto? Hay problemas estructurales en la economía que no permiten ese derrame, que ese pastel esté mejor distribuido. Buenos días, un honor, gracias por la invitación. Yo creo que ya Yasmín dijo la respuesta, es un problema de estructura de la economía. Ciertamente la economía dominicana ha estado creciendo de manera sostenida en los últimos 20 años. El desempleo se ha mantenido básicamente estable. Sin embargo, los salarios no han crecido en la misma proporción que ha crecido la economía en los últimos 20 años. Y esa es la respuesta a tu pregunta. Es decir, cuando los salarios no crecen, el 78% de la población gana menos de 30,000 pesos, donde la canasta básica para sobrevivir un dominicano son 42,000 pesos. Entonces, los dominicanos no ganan ni para tener un estándar mínimo de vida a nivel de lo básico, no le alcanza. Entonces, hay un problema estructural de que los salarios no se han ajustado en el tiempo conforme ha crecido la economía. Y el salario es lo que te da la calidad de vida. Si tú no tienes un salario para tú tener poder adquisitivo, mejorar tu vivienda, mejorar tus condiciones económicas, tus condiciones de vida, lamentablemente eso no se siente, y por eso es que la población se siente así. Es decir, cuando dan los anuncios del Banco Central, que ciertamente la economía está creciendo, entonces la gente dice, ¿y qué yo crecí? ¿Dónde yo crecí? Porque mi salario está igual y los productos que yo compro en el supermercado están más caros y todo lo que yo compro para yo subsistir está más caro y no me alcanza el dinero. Entonces eso es lo que percibe la población. Pero es un problema de estructura, un problema de los sectores económicos que también, y de la estructura de la economía, donde tú tienes una economía donde la energía eléctrica es costosa, donde los costos de producción son costosos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Entonces, ¿por dónde cortan los empresarios? Por bajo salario, y por eso se percibe esa situación. No hay una solución para esto. Bueno, la solución para eso es ir trabajando los sectores gradualmente. Fíjense que el presidente del CONE hace 2 semanas dijo que las empresas de manera voluntaria deberían ir ajustando los salarios de sus empleados. Pero eso, lo que se ajusta es el mínimo. Entonces, el que le sigue el mínimo se queda casi pegado. Bueno, el mínimo es lamentable. Para que ustedes tengan una idea, si el 78% de la población gana menos de 30,000 pesos, aquí hay 16 categorías de salario mínimo que van desde 9,500 hasta alrededor de 20,000 pesos. Pero esos salarios mínimos se ajustan a veces por resoluciones del Ministerio de Trabajo. Y entonces, ¿qué es lo que gana el Consejo Nacional del Trabajo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que la mayoría de la población gana? Entonces, para tú mejorar eso, ¿qué es lo que la población tiene que prepararse, ir saliendo y migrando del sector que tiene? Pero eso es muy difícil, de que hay una migración. Eventualmente, la economía va a tener y los empresarios van a tener que ajustar los salarios, porque no es posible que la mayoría de los trabajadores públicos y privados no le alcancen su salario para sobrevivir en la República Dominicana. Pero también hay un tema con relación al aumento de salario. Si bien no es el grueso de la población que gane más de los 35,000 pesos, es decir, los 36,000 en adelante, las personas que empiezan a ganar de 36,400 pesos comienzan a pagar impuestos. Y al final, entonces, cuando le llega la mensualidad, le llega menos de lo que ganaban antes de. Pues yo prefiero es pagar impuestos porque como quiera voy a percibir más. Es decir que eso no es malo pagar impuestos. De hecho, todos debemos pagar impuestos. No, pero yo lo que digo es que a un salario de 36,000 pesos, ya aquí no se le debería estar poniendo
que pague impuestos, que se debería hacer ese ajuste por inflación porque, o sea, no genera, no compensa. Todos los años la Dirección General de Impuestos Internos, conforme a la ley 1192, va ajustando el multiplicador de la inflación y van saliendo empleados de la categoría que pagaban impuestos. Conforme si la inflación es un 10% y la exención tributaria era hasta 36 mil pesos, entonces se ajusta esa inflación vamos a suponer a 40 mil pesos, entonces los salarios de menos de 40 mil pesos no van a pagar impuestos en la República Dominicana. Y así funciona la estructura y eso se ha aplicado. Y cuando se ha intentado no hacerlo, toda la prensa, todo el mundo sale a reclamar ese derecho. Pero ahora lo están, o sea, 36 mil paga impuestos ahora mismo. Sí, pero es porque se va ajustando. Hay pero que no ver según me dijo un economista que maneja el aspecto tributario, me dice que desde el 2012 no se hace ese ajuste. No, se van ajustando gradualmente. Eso es, y ahí está la tabla de las exenciones tributarias a nivel de los salarios. Okay. Porque es un tema de ley, no es un tema de que si el director de impuestos quiere o la DGI quiere, es un tema de una ley que hay que cumplir. Una de las medidas que ha tomado el mundo entero y República Dominicana también se ha adherido como para paliar el tema de la inflación es subir la tasa de interés. Sin embargo, eso conllevaría riesgos. ¿Ves correcta esta disposición? Ya República Dominicana creo que es la 4ª vez que se sube la tasa de interés este año. Y ayer o antes de ayer. La semana pasada. Porque también afecta el bolsillo de uno porque suben los préstamos. Sí, hay que entender el contexto y las autoridades monetarias y financieras han estado actuando en función del contexto internacional. Si ustedes ven a nivel de Estados Unidos, de hecho en el 22-23 de septiembre va a aumentar nuevamente la tasa de interés de política monetaria de la Reserva Federal. El mes pasado aumentó la de Europa, todos los bancos centrales han aumentado. Antes de ayer Chile aumentó a 10.75 su tasa de interés de política monetaria. Y el objetivo de las tasas de interés es desacelerar las economías, el crecimiento. Hay que recordar que en el 2021 la economía dominicana creció en un 12.1%, viene creciendo en 5.5%. Entonces, cuando la gente está consumiendo, porque aunque a pesar de los salarios hay mucho consumo, entonces tú tienes que ir frenando la economía gradualmente. Y eso es lo que ha estado haciendo el Banco Central. Pero no solamente porque tiene que ir desacelerando la economía, porque hay algunos economistas que dicen, esas economías tienen problemas monetarios porque le dieron dinero a los ciudadanos y entonces crearon una masa de dinero que le dio poder adquisitivo a la persona y eso es lo que ha hecho que los precios crezcan y también cuando se afectó la cadena de suministro y los aumentos de la materia prima. En la República Dominicana nosotros vemos el tema de la inflación por el tema de la inflación importada, pero también hay diferenciales de tasa de interés que hay que mantener. Si la República Dominicana no aumenta las tasas de interés conforme, quizás no en la misma proporción como lo están haciendo los otros bancos centrales, ¿qué va a hacer tú? ¿Qué va a hacer Dorfi? Van a traer sus tesorerías excedentarias, su dinero, y se lo van a llevar afuera porque le pagan más interés. Entonces hay que mantener ese diferencial de tasa de interés para que los ahorros permanezcan en la República Dominicana. Es decir, que tiene doble motivo, es decir, desacelerar la economía, mantener los diferenciales de tasa de interés para mantener el ahorro interno en la República Dominicana, porque si no, se nos van los dólares, entonces se nos deprecia el tipo de cambio, y eso sí le va a pegar de nuevo a la inflación. Ahora el Banco Central notificó en esta semana de que la inflación ha bajado, ahora está en un 0.2%. La inflación del mes de agosto, fue de 0.21 y la anualizada de 8.81 alrededor. Ese es el dato. ¿Esto qué representa para la sociedad en términos llanos, para la gente que lo está escuchando? Porque muchas personas no manejan el término económico y solo entienden, la inflación que bajó, que se subió. Esto en términos reales, ¿qué les representa? En términos reales para la población, para entenderlo ya, no es que cuando usted vuelva al supermercado, cuando usted vaya a comprarse una ropa, cuando usted vaya a comprar cualquier artículo de primera necesidad, usted no se va a encontrar que el precio subió. ¿Usted cree que bajaron? Bueno, realmente en la composición de la canasta, ahí hubieron alimentos que subieron y otros bajaron. Okay. Pero lo más importante es que la tendencia parece que se está ya quebrando en el sentido de que julio y agosto ya los precios vienen desacelerándose, es decir, no están aumentando. Y entonces, ¿qué es lo más importante? Eso tiene dos motivos. Primero,
dos explicaciones. El tipo de cambio se ha seguido apreciando, es decir, ha seguido bajando. Y el segundo motivo es que ahora es que se están sintiendo los efectos de la medida que tomó el gobierno cuando exoneró de impuestos a 64 productos de la canasta básica. A partir de ahora es que se están sintiendo, a partir de septiembre. Entonces, y eso es positivo para la población porque entiende que, bueno, ya la medida del Banco Central han empezado a sentirse los efectos y ya lo vemos porque vemos 2 meses en que la inflación por lo menos se ha mantenido y ha bajado ligeramente un poquito, y eso es positivo. Entonces, ¿cómo lo siente la gente? Que cuando vaya al supermercado, cuando vaya a comprar algo, no va a encontrar el producto más caro. Pero la apreciación del dólar también ha causado mucho debate porque podrían perder competitividad los sectores exportadores. Entonces, ¿hasta qué punto es positivo que se siga apreciando el peso, que está apreciándose cada día más en relación al dólar? Entiendo que las autoridades monetarias y financieras ya deben estar conscientes de la situación, de esta situación, porque no solamente el sector exportador se va a ver afectado, el sector turismo, el sector exportador, lo que reciben remesas de los Estados Unidos, una gran población del país, que no solamente están recibiendo de un remesa cuando estaban recibiendo el tipo de cambio al 59 por 1 o 58,60, ahora lo reciben a 52, son $7, son 7 pesos menos, pero tienen una inflación acumulada en los 20 meses que va del gobierno, 24 meses que va del gobierno, de un 16%. Es decir, que un dominicano que recibía remesa en República Dominicana hace 2 años, de cada 100 pesos que recibía, ahora está en poder adquisitivo, está recibiendo 25 menos, aunque está recibiendo, porque la apreciación del tipo de cambio es menor. Entonces, el Banco Central, para evitar esa situación, va a tener que promover quizá un deslizamiento o que el tipo de cambio no se siga apreciando. Porque si no, como usted ha señalado, va a afectar la competitividad del sector turismo, del sector exportador, de la remesa y el sector turismo es el principal motor de la economía. De hecho, es el que lidera el crecimiento en la República Dominicana porque el sector turismo en lo que va del año ha crecido un 39,9%. Es decir, desde el Ministerio del Turismo se está haciendo su trabajo. Han estado haciendo su trabajo. De orden, Dolphy. Yo sé que tienes la pregunta, pero con esta aclaración que acabas de hacer, también implicaría que cuando el Banco Central comience a calcular la cantidad de ingresos que recibió República Dominicana producto de las divisas, van a ser menores que las que representaron en meses anteriores. Por ejemplo, la última vez dice, nosotros recibimos creo que 8,000 o tanto de divisas. Eso en base en peso cuantificado al peso dominicano cuando se traduce. Entonces, si el dólar si el peso se está apreciando más cuando hacen ese cambio de la cantidad de dólares que entró. Realmente no es así porque se divide en función de la tasa de cambio de ese momento, la cantidad de dólares. Es decir, no hay ese efecto que uno pudiera pensar. Que va a ser menos. Porque es el dólar, si el dólar estaba a 59 y entraron $100, era $100 entre 50. Sí, pero cuando ellos lo tradujeron a la moneda local, lo calcularon en base al peso del momento. Y si ahora está a 55, no va a tener la misma cantidad de pesos de cuando estaba a 59. No sé si me entiendes. Sí, pero eso es para los que reciben remesas, lo pueden ver así, pero la economía se calcula en dólares y en pesos. Okay, ellos dicen, yo recibí tanto dólares. Ah, bueno, pues ya está bien. Yo pensaba que siempre iba a ser bueno que se devaluara el dólar frente al peso, pero me estoy dando cuenta que no, sobre todo en un sitio que siempre debe haber un equilibrio en todo. Que me entraban unos dolaritos. Dímelo a mí también. No, y sobre todo también las personas que tienen inversiones en dólares, las personas que tienen inversiones en dólares, si dejaron sus dólares al 59 y lo van a cambiar ahora, entonces van a perder un dinero. Mi recomendación a esas personas es que mantengan su dinerito, porque al final es un tema de oferta y demanda, siempre. Y lo que pasó con las AFP, que dijeron, no, que nosotros ponemos el dinero en diferentes partes, entonces ahora usted cotizó menos. El precio del petróleo ha bajado, el dólar, como estábamos hablando, pues se ha devaluado y sin embargo los precios... se ha depreciado el dólar. Se ha depreciado, exacto. Sí. Y entonces los precios de los combustibles sigue igual. Y se sigue hablando de que tenemos que seguir dándole subvención a los combustibles y que se necesitan miles y miles de millones de pesos para esto. ¿No hay una salida en este sentido? ¿Esta es la realidad o hace rato que debieron de bajar los combustibles? Bueno, mira, eso para mí es un relato del gobierno que ellos tienen, sobre todo porque el gobierno primero planificó a $60 el barril
su estructura de impuestos a nivel del presupuesto. Eso significa que por encima de los $60, el gobierno tiene ingresos adicionales a nivel de los impuestos por los combustibles, porque eso fue a nivel de su presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que dijo el gobierno en febrero de este año? Que va a mantener un subsidio a los precios de los combustibles, mientras los precios de los combustibles se mantengan entre el barril del petróleo entre 85 a $110 el barril, 115. Ahí ha estado este rango. En el día de ayer estaba a $89 el precio del barril, ha alcanzado hasta $110 el barril, y el gobierno ha mantenido su palabra y ha cumplido manteniendo el precio de la gasolina. Si los precios de los combustibles bajan por debajo del $85, están en 89, con una apreciación del tipo de cambio, también los precios de los combustibles deberán bajar, porque no le podemos decir al pueblo dominicano que ahora te voy a mantener porque di un subsidio. No, lo que hizo el gobierno fue, en ese excedente, que no le aplicó ese impuesto a los combustibles adicionales, porque ya tenía sus ingresos. Entonces, es lo que la gente piensa, que te están dando un subsidio. No, el gobierno lo que está dejando de percibir unos ingresos adicionales, de aplicar un impuesto, porque tú dijiste, bueno, es a 60 que yo tengo mis ingresos, mi presupuesto. Ahora el precio está a 90. Entonces esos 90, yo dejo de aplicar una proporción y no se la cobro al pueblo. Entonces eso es lo que es el subsidio al final. Ya. ¿En qué podría, en ese mismo tenor de los precios de los combustibles, en qué podría repercutir el corte del gas de Rusia a Europa y las medidas de sanciones que aplica Europa hacia el petróleo, que ya a fin de año va a disminuir un 90% el petróleo que importa de Rusia? O sea, en el mercado internacional, ¿qué implicaría y qué repercusión en República Dominicana? La República Dominicana eso es un huracán que viene en 7, 8, 10 días, y nosotros debemos estar mirando, y cuando hablo de 8 días lo digo simbólico, puede ser 3, 4, 6 o 7 meses. Es decir, si Putin le cierra el gas a los europeos, ahí se va a provocar una crisis económica de grandes magnitudes, de una economía que se está desacelerando. Entonces, si nosotros no estamos vanagloriando del turismo, de las exportaciones, ¿qué significa? De la zona franca, y si esas economías entran en crisis, Estados Unidos también entra en recesión, ¿qué le va a pasar a la República Dominicana? El turismo va a caer, la zona franca también van a caer, las exportaciones van a caer, las remesas de los dominicanos, porque van a estar desempleados allá, van a caer, y eso va a afectar la economía dominicana. Entonces nosotros tenemos que ir mirando lo que está pasando afuera e ir tomando las medidas precautorias necesarias para preservar la calidad de la economía, por lo menos ir invirtiendo en el sector agrícola, en producción, porque eso es lo que quiere la gente, comida, porque eso puede afectarlo, eso va a afectar la economía mundial si Putin cierra ese gas en Europa. Y si se complica, él está negociando, y si se complica el tema de las tasas de interés, el tema de las tasas de interés en Europa y Estados Unidos también. En República Dominicana, yo creo hicimos algo en el 2020, que fue que el gobierno anterior, y esto fue una política que fue continuada por este gobierno, le quitó el anticipo a las empresas. Esto hizo que mucha gente comenzara, y se le facilitó hacer, pues, algunas empresas, la gente pues se puso a trabajar y a hacer lo que soñaba hacer. A emprender. Entonces, ahora dicen que ya esto hasta aquí llegó, y muchas empresas están viendo pues un negocio amenazado, porque ahora mismo no se sabe cómo es, esto se calcula con los beneficios del año pasado, ahora mismo no se sabe en qué pie estamos parados, estamos como en una indecisión económica, que no sabemos si vamos a tener la misma productividad que el año pasado, y cuando vengamos a recibir quizás mucho menos de lo que producimos el año pasado, pues nos vamos a ver muy afectados, y van a haber nuevas empresas que van a tener que cerrar, o pequeñas empresas que van a tener que cerrar. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede hablar con el gobierno? Porque el anticipo no fue una ley, eso fue algo transitorio. Que tiene años. Aquí todo lo que es transitorio se queda fijo, como el 0.15, como el 0.15 a los cheques, a la transferencia, eso era transitorio. Mira, eso es un impuesto que es demoledor para la pequeña, mediana empresa en la República Dominicana, y quizás es uno de los motivos por lo cual muchas empresas no pasan de 1 o 2 años, porque la estructura impositiva en la República Dominicana, como decía al inicio, que afecta a los costos también de
de las empresas y por eso el crecimiento también de nosotros como personas, porque si las empresas tienen que pagar también mucho y las materias primas son altas, los costos de producción son altos, entonces por eso los empresarios terminan a nivel de los salarios bajos. Entonces es un impuesto que eventualmente la República Dominicana debe sentarse a una mesa de competitividad y analizar la estructura impositiva de la República Dominicana. El presidente de la República, cuando en su campaña prometió que lo que había que era que bajar los impuestos en la República Dominicana y tener una tasa unificada de los impuestos. Y en ese momento él estaba pensando bien como un economista y ciertamente para producir más. Y esa es la mentalidad que deberíamos estudiar. Hay quienes dicen que aquí hay pocos impuestos que se debería aplicar más. No, aquí lo que dicen es que la presión tributaria o la presión fiscal en la República Dominicana es baja. Y eso es la cantidad de impuestos que recibe el gobierno sobre el Producto Interno Bruto. ¿Y a qué se debe? No es que están cobrando poco, sino que no se está cobrando. Lo que pasa es que el 60% de la economía dominicana es informal. No paga impuestos. No se está recaudando. Y solamente el 40% paga impuestos. Pero el mismo anticipo es algo que simplemente ayuda a que haya más empresas informales. Claro, esos tipos de impuestos lo que hacen es que las empresas y las personas se vayan al sector de la informalidad. Y por eso cuando el presidente en la campaña decía que había que simplificar la estructura tributaria, y ahí andan muchos audios que... Entonces tenía razón, porque eso es lo que iba a promover mayor formalización. Si todos pagamos impuestos, o sea, el 60% no paga impuestos, imagínense, entonces se puede ayudar a que bajen los impuestos, porque el 40% ahora mismo es el que tiene la carga. Un aspecto que siempre se le ha criticado a los gobiernos es el aumento de la deuda en República Dominicana. ¿Cómo tú ves la gestión de la deuda en el actual gobierno? Ahora hay un proyecto de modificar el presupuesto de este año y se dice que se va a cumplir sin aumentar la deuda. Sí, mira, la deuda del sector público no financiero, es decir, la que no incluye la del Banco Central por las emisiones de los títulos, en lo que va del gobierno va alrededor de casi 9,000 millones de dólares en estos últimos 24 meses. Y eso significa alrededor de un 15% de lo que encontró el gobierno. Y eso significa a nivel de la persona que cada uno de nosotros en estos últimos 24 meses debe $742 más a nivel per cápita, es decir, $4,300 por persona debe cada dominicano a nivel de la deuda. El gobierno es uno de los señalamientos que le ha hecho el Fondo Monetario Internacional. Si usted lee hoy la noticia, usted ve que Impuesto Interno recaudó 31,000 millones de pesos más. Entonces tú dices, pero ¿por qué le vamos a quitar educación si hay un excedente de lo que tú planificaste? Si significa que ese excedente no estaba dentro de tu planificación de ingresos y gastos. Entonces, el mismo Fondo Monetario Internacional le ha señalado al gobierno en sus informes que debe mejorar la calidad del gasto para evitar endeudamiento. Porque no podemos estar diciéndole a la población que el endeudamiento fue por el COVID, fue por la pandemia. Ya el COVID y la pandemia pasaron. Exacto. Ya la economía creció en 12.1, ya la economía está creciendo en 5.5%. Entonces, si tengo más impuestos por DGI, por aduana, entonces, y tengo una planificación, no le puedo estar diciendo al gobierno, al pueblo dominicano que me tengo que estar endeudando. Yo estoy de acuerdo con que el gobierno se endeude para desarrollo de infraestructura, que tú lo veas, que cuando tú salgas a la calle... En tema de gasto. En tema de inversión. En tema de inversión, okay. Inversión en infraestructura, pero no inversión para gasto corriente y para tú solventar el gasto corriente, porque al final cuando el gobierno termine, la gente no va a ver si le gastó, cuáles son las obras que tú dejaste como gobierno. Eso es lo que va a ver la gente. ¿Y cómo ve usted? ¿El gobierno está invirtiendo o debería invertir más para mejorar Bueno, el gobierno tiene que mejorar la calidad del gasto. Y cuando hablamos de la calidad del gasto, entendemos que tiene que aumentar los gastos en infraestructura, en desarrollo del país. Entendemos que debe mantener los subsidios que le da a la población, a los más vulnerables, porque imagínense, si no lo ayuda y con estos bajos salarios, con esta situación económica que tienen lo de abajo, entonces esa gente se le va a poner más crítica a la situación de... Bueno, señores, tenemos que hacer una breve pausa. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a seguir hablando con nuestro invitado. Quédense ahí. Regresamos inmediatamente. Bien, continuamos, señores, en Distrito Informativo cuando son las
8:43 de la mañana. Seguimos conversando con Jesús Heraldo Martínez, economista, y estamos hablando de la situación en las declaraciones de Jochi Vicente, que decía que estos 4,000 y pico de millones de pesos se iban a redireccionar para aplicarlos a subvenciones y que hemos tenido este problema, pero por otro lado ahora estamos viendo que se recaudó muchísimo más. Que esa era una pregunta, ¿y de dónde vamos a sacar el dinero? Bueno, acaban de decir, nos acaba de explicar que se recaudan muchísimos impuestos. Entonces, ¿cuál es la validez de este discurso? Mira, ahí hay dos cosas. Primero, que si la gestión presupuestaria que está haciendo el gobierno cuando en cada año, en octubre, hace su planificación de ingresos y gastos, la está haciendo bien, porque lo que hay es que tú le estás quitando dinero hoy en septiembre a entidades que le sobran sus recursos, es decir, lo que tú tenías planificado, y como hay una ley de presupuestos que aprueba el Congreso de la República, tú no puedes expropiarte de ese dinero. En el caso de educación, de ninguna forma tú te puedes expropiar del dinero de educación porque la Constitución lo prohíbe tácitamente, los fondos asignados al sector de educación. De modo que fue una omisión de lo que intentaron decir eso de entrada a la Constitución de la República, porque sería violatorio tú quitarle 4.250 millones al sector educativo cuando el ministro de Educación día antes dijo que faltaban 12,000 profesores en la República Dominicana, cuando el ministro de Educación ha señalado cómo está la calidad de la educación, cómo está la infraestructura de las escuelas, cómo están las carencias de la educación en la República Dominicana. Tú quitarle una conquista que está a nivel que está primero en la Constitución de la República, que fue una conquista del 4% de la sociedad y de los partidos, y de este partido cuando estaba en la oposición, que luchó. Entonces, decirle ahora y venir a justificar que no, que le vamos a quitar 4.250 millones y que ya no va a ser 4%, eso es innegociable ya. Donde República Dominicana no es que de los países que invierte tanto en educación, la mayoría de los países invierten 5, 7, hasta un 8% en educación, y nosotros estamos en 4%. Entonces, ¿cómo quitarle más cuando necesitamos mejorar la educación? De modo que creo que Jochi Vicente, cuando dio esas declaraciones, no tenía todas las informaciones requeridas, el mapa completo de la información para decir que le voy a quitar educación para cubrir los subsidios. Pero se supone que él fue a hablar con los congresistas y es la persona que debería darle la explicación correspondiente. Bueno, eso debería, y eso a veces no lo entendemos porque debería tener toda la información, porque fíjate que al otro día sale Impuestos Internos diciendo que tengo 31,000 millones que cobré adicionales. Pero que con esos adicionales se pudo cubrir lo que falta en las otras partidas presupuestarias. No, recuerden que lo que está haciendo el gobierno es un rebalanceo del presupuesto. Hay ministerios que le falta dinero y hay ministerios que le sobra dinero. Entonces, no lo puede hacer directamente, debe llevar una modificación al Congreso de la República. Entonces, lo que está haciendo, mira, a estas instituciones les sobra dinero, ya para finalizar su año del 2022, necesitamos transferírselo a estas instituciones. Pero sin embargo en otros gobiernos se hizo sin llevar al Congreso nada. No, siempre se ha hecho, todos los años siempre hay una... ¿Pero de dónde van a sacar ese dinero que supuestamente falta, esos 4.200 millones de pesos? No, que el dinero no falta, el dinero usted lo tiene ahí, lo que pasa es que usted lo tiene asignado a instituciones por una ley, no se lo puede quitar. Lo puede quitar. Tiene que dárselo, recuerde. Sí, pero se supone que si lo redirecciona es porque en otros sitios falta. Sí, pero si vamos, es como dos bolsillos. Si tú tienes 100 acá y tú tienes 0 acá y tú quieres poner 50 acá en este bolsillo, pero es por una ley que llegaron estos 100 acá, por otra ley tú tienes que, para tú mover esos 50 al otro bolsillo tuyo, tú tienes que moverlo con otra ley. Yo entiendo el aspecto legal, el aspecto económico, porque el argumento del gobierno es que necesita ese dinero para los subsidios, o sea, se necesita como de urgencia, como de premura. No para ¿De dónde lo van a sacar? No para los subsidios. Bueno, eso se vendió en un inicio. Porque también fíjense que ahí hay una partida de 2.800 millones para comunicación, entonces tú dices, mira. Y el Ministerio de Defensa también. Vamos a mejorar la calidad del gasto, es decir, lo van a sacar de los mismos ingresos que tiene el gobierno en estos momentos, porque si el gobierno tiene excedente de ingresos, como lo han dicho los titulares de impuestos internos y de aduana, que es por donde vienen los ingresos del gobierno, y las emisiones de deudas que se planificaron se han hecho correctamente en su tiempo, entonces el gobierno tiene excedente de ingresos. Entonces lo que tú tienes que hacer es excedente de ingresos para los sectores, para las áreas donde le falta, es llevar una ley para que, mira, le voy a quitar este dinero que yo iba a poner acá a
por ejemplo, a obra pública, entonces yo necesito invertirlo ahora acá. Entonces eso es una ley, el dinero está. Porque el presupuesto de ingresos, no han caído los ingresos. Usted no ha escuchado que cayeron los ingresos de impuestos internos, porque ¿por dónde le viene el ingreso al gobierno? El gobierno recibe ingresos por los impuestos internos que pagamos los dominicanos a nivel interno, por eso se llama impuesto interno, y por los ingresos aduanales, por las mercancías que entran a la República Dominicana, algunas transferencias de ayudas que le puedan dar al gobierno, de donaciones, y por las deudas que emite. Esas son las tres fuentes principales de ingresos del gobierno. Entonces, eso no se ha hablado, de que nos falta ingresos, vamos a tener que emitir deuda. No, lo que se ha hablado es del gasto, es decir, de estas instituciones que tenían más ingresos acá, que le van a sobrar, yo necesito ponérselas a estas instituciones para cubrir este déficit, para ayudar más a la gente, y eso si es para ayudar a la gente del subsidio, pero que no nos hablen de subsidio a los combustibles, porque eso no es así, porque estoy recibiendo más en función de lo que yo planifiqué en mi presupuesto de ingresos del año pasado. Y en el caso, por ejemplo, de los excedentes que han ingresado, que también, es decir, que no estaba planificado, esos recursos, ¿a dónde van? Ellos no bien lo podrían también tomar ese dinero de excedente. Es que todo es una ley. Hay una ley de presupuesto en la República Dominicana. Ajá, pero yo digo que con la modificación que hacen a la ley de presupuesto, ¿verdad? Esos ingresos son excedentes y no lo tenía planificado. Con una ley, ese excedente yo lo puedo poner en otro lado. Esa debe ser la labor del Congreso, de nuestro congresista, cuando llegue, que pedir explicaciones de eso. ¿De dónde pusieron el dinero del excedente? ¿Dónde lo invirtieron? Esa es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Y que los congresistas tienen que mirarlo. No mirar y aprobar algo así. Mira, esto por suma y resta. Yo entiendo que hay cosas que hay que hacer en República Dominicana, pero la educación no se puede tocar porque es la forma en que nosotros vamos a garantizar tener una mucho mejor economía en un futuro, porque vamos a tener gente preparada. Así es. Que esa es una inversión muy importante. Hola. Sí, otra pregunta antes ya de irnos es también ¿qué tan, volviendo al tema de los subsidios, porque la gente entendía y el propio gobierno en un momento desmontó algunos subsidios porque entendía que no iban a ser sostenibles en el tiempo, o sea que no iba a tener los recursos para hacerlo? ¿Crees que con estos cambios y esos subsidios que el gobierno está dando también a largo plazo pues, se pueden mantener o va a haber en un momento que tienen que frenar? Mira, los subsidios en ninguna parte del mundo son sostenibles de entrada. Es decir, el gobierno va a tener, si la economía mundial se entra en recesión y se complica o se desacelera, el gobierno y la economía local queda afectada, nuestra economía, el gobierno va a tener que mantener los subsidios. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? Un trade-off. Entonces, entre desarrollo, hago un puente nuevo, hago una carretera nueva, hago una autopista nueva, de estos ingresos que yo iba a destinar para acá, entonces tengo que dárselo a la gente para mantener la estabilidad social y la estabilidad de esos de protegidos, porque el gobierno tiene una función social que es la de proteger los más vulnerables del país. Entonces, el gobierno se va a ver en esa situación. Entonces, ahí por eso hay algunos economistas que dicen, mira, a este gobierno no le tocó una crisis, no le tocó lidiar con esto y pudieron invertir más en infraestructura, pero también este gobierno ha tenido que invertir más en las personas, en la gente, en los más vulnerables. Entonces, eso es un balance que van a tener que jugar los economistas del gobierno que dirigen la economía de la República Dominicana, entre decir, mantenemos el subsidio a la gente y lo ayudamos, o simplemente desarrollamos o no hacer nada. Esas son las opciones que tiene el gobierno. Y siempre se ha querido como escudar al gobierno bajo la premisa de que recibió un gobierno en pandemia. ¿Qué tan cierto es? O sea, Bueno, lo que pasa es que se contradice el relato, como dice un comunicador. Tú no le puedes decir al país que tú encontraste un país en crisis y después decirle que la economía ese año creció un 12%. Es decir, es uno o lo otro. Tú no le puedes decir al país que tú encontraste algo de calamidad, que en una cosa en crisis, óyeme, porque entonces tú dices, pero si tú dices que creciste en 12.1. Pero un 12.1 en relación a un año que no se hizo nada, que fue el 2020. Sí, pero como que creció la economía y lo comparamos en el 2019, ahí están los datos del Banco Central, no lo digo yo, lo dicen, también creció la economía. Entonces, nosotros como la economía dominicana fue de todas las economías del mundo, de la que salió menos afectada con el tema de la pandemia. Leonel dice que era un rebote económico. ¿Eso es cierto? ¿Eso no es cierto? El tema del rebote económico, que no es tal crecimiento como lo plantea el Banco Central.
Bueno, la comparación de los números, si yo comparo con un año de un base cero, el rebote lo dijo por el número, pero en términos de crecimiento, después el gobernador del Banco Central lo explicó y explicó que no es un 12.1%, si comparamos hay un crecimiento real. Es decir, cuando se quiso darle la publicidad al 12.1, es decir, ahí hay un rebote, pero si comparamos y deflacto el número, el crecimiento es menor y también, y que es lo que había que destacar, que como quiera la economía, a pesar de haber un rebote, hubo un crecimiento real en la economía. Bueno, ahí está, señores. La verdad es que hablar con nuestro invitado en el día de hoy no tuvo desperdicio. Yo creo que deberemos de hacer una sesión aquí, una sección económica con él. Vamos a ver definitivamente. Si lo conquistamos. Jesús Geraldo Martínez, economista, consultor con una gran experiencia en regulación y supervisión en el sector financiero. Muchísimas gracias por aclararnos cómo está este tema de la situación económica en el país. Gracias a ustedes. Distrito Informativo.